Iván el Terrible. En la historia de la humanidad hay varios nombres de gobernantes todopoderosos que a la fecha inspiran terror y profundo respeto. Bien dice el dicho que el poder absoluto corrompe de manera absoluta, y sobran ejemplos de ello. En la historia de este inmenso país que es Rusia, nadie provoca tanto temor y asombro como la figura de un hombre que, a pesar de haber vivido hace casi 500 años, aún hace sentir su influencia en la cultura rusa y en el mismísimo paisaje de Moscú. Se trata de Iván IV Vasilievich, mejor conocido como Iván el Terrible. Fue zar de la Gran Rusia entre 1547 y 1584. Su reinado estuvo marcado por el progreso de su país. Gracias a su mano dura, puso en práctica medidas y reformas impensables hasta antes de su llegada al poder, como la creación de un nuevo orden legal. Para muchos, su impacto en el Estado ruso y en la idea misma de lo que significa ser ruso fue tan grande como el de Napoleón en Francia 250 años más tarde. Pero Iván no solo fue un reformador implacable, también, como el gran Napoleón en Francia, emprendió conquistas sin conocer la piedad. Bajo su mando Rusia se volvió un imperio activo que se expandió hacia el este y el oeste. Fue gracias a su don de mando que los rusos lograron hacerse de territorio helado en Siberia, además de reconquistar territorios hacia el mar Caspio. Iván el Terrible quería hacer de Rusia el poder más importante de su tiempo, y de Moscú una nueva versión de Constantinopla. La ciudad que había sido por siglos la capital del mundo, pero detrás de su enorme valentía y liderazgo político y militar se escondía un hombre capaz de una crueldad legendaria que se ganaría a pulso el adjetivo que lo acompañaría en la eternidad: un hombre terrible. Su obsesión no surgió de manera casual. Como generalmente ocurre, la infancia del futuro zar de Rusia jugó un papel crucial en determinar la personalidad del que sería uno de los hombres más controvertidos y temibles de la historia europea. Nació en la histórica residencia de los zares en Moscú a mediados de 1530. El pequeño Iván no podía saberlo, pero su nacimiento desató una serie de intrigas por el poder que al poco tiempo hundirían al niño en la orfandad y lo someterían a dolores psicológicos que tendrían consecuencias severas. Su padre murió en los primeros años de Iván. Entonces, el niño y todo el reino quedaron en manos de su madre, Elena Glinskaya, mujer inteligente pero desvalida que fue envenenada por la nobleza de su tiempo tras solo unos años en el poder. El pequeño príncipe, que se calculaba aún no cumplía 10 años, fue severamente maltratado por los llamados boyardos, la nobleza rusa de su tiempo, quienes lo encerraron en un palacete de Moscú y lo sometieron a condiciones que cerca estuvieron de la tortura. Cuenta la leyenda, por ejemplo, que Iván estuvo cerca de morir de hambre en más de una ocasión. Un enorme resentimiento comenzó a crecer en el alma del joven príncipe. Quienes lo cuidaron entonces daban cuenta de un niño profundamente perturbado que comenzó a torturar animales en sus aposentos, mostrando así las heridas psíquicas que lo convertirían con el tiempo en uno de los hombres más temidos de su tiempo y de cualquier otro. Pero el paso de los años sería bueno con Iván IV Vasilievich. Sus detractores no podían saberlo, pero el príncipe había aprovechado bien su tiempo en cautiverio y había crecido hasta convertirse en un joven de gran fortaleza física. Había también leído y estudiado de manera exhaustiva, además de asumir una identidad religiosa que lo acompañaría siempre, incluso en sus momentos de mayor violencia. Apenas entrando a la adolescencia, Iván comenzó a planear su anhelada venganza, que sería, como él, auténticamente terrible. Al cumplir 16 años, el joven Iván IV Vasilievich ya había maniobrado para deshacerse de varios rivales. En algunos casos lo hizo de manera por demás brutal. Cuenta la historia que, siendo apenas un adolescente, ordenó que un destacado y también joven miembro de la nobleza fuera arrojado a una jauría enloquecida y hambrienta que lo destrozó. Esta fama de implacable se unió al notable crecimiento intelectual de Iván para que fuera nombrado jerarca nacional con el apoyo de la cúpula religiosa rusa. Como era previsible, el joven zar se rodeó de inmediato de asesores que se concentraron en dos cosas: formar un nuevo orden legal de ideas en el país y marginar a la nobleza que tan difícil le había hecho la vida. Para 1555 ya había consolidado su poder centralizado en el ejercicio político de Rusia, acercando a la Iglesia y fortaleciendo la milicia del país.
Hasta entonces, y a pesar de ser conocido como un hombre capaz de ataques de ira temibles, había logrado convertirse en un estadista de época. Pero dentro del zar ruso comenzaba a hervir otras emociones. Todo explotó en 1560. Fue entonces cuando Iván sufrió la muerte de su esposa Anastasia Romanovna, mujer de gran astucia política y gran instinto emocional, que había conseguido domar lo peor del carácter de su joven marido. Para muchos la muerte prematura de su amada mujer marcó un quiebre en la psicología del zar de Rusia. Siendo un hombre todavía muy joven, tenía 30 años cuando perdió a su mujer, Iván había tenido que soportar la muerte de todos sus seres queridos. El dolor fue seguramente demasiado. A partir de 1560 comenzaría a tomar decisiones de manera intempestiva. Se volvió un hombre desesperado y profundamente infeliz. Hay quien dice que sus alaridos de desesperación se podían escuchar a lo largo y ancho de la enorme residencia de los zares en Moscú. El dolor personal del zar de Rusia no tardaría en cobrarle una factura pavorosa, no solo al pueblo ruso, sino a los vecinos del gran imperio que empezarían a sentir el peso de la furia de Iván el Terrible. Tras la muerte de Anastasia Romanovna, simplemente enloqueció. Al caer en una severa depresión y ante la presión de la nobleza rusa, Iván fingió que cedería el trono, pero sus intenciones eran completamente distintas. Después de un breve exilio a escasos kilómetros de Moscú, el zar volvió a la capital rusa con enorme sed de venganza. Tomó decisiones para afianzar el poder y comenzó una agresiva campaña en contra de las provincias que osaban cuestionar su manejo de la nación. Para protegerse creó una especie de policía de Estado muy parecida a la de 4 siglos después sembraría el terror en la Rusia comunista y en las otras partes del mundo. Usando la enorme fuerza de esa policía, comenzó a mostrar su cara más enloquecida. Temeroso de posibles conspiraciones en su contra, ejecutó cuanto noble quiso. Para 1570, 10 años después del principio de su deterioro psicológico, ordenó una de las terribles matanzas de su tiempo cuando decretó la ejecución, por decapitación, de cerca de 60.000 personas en la ciudad de Novgorod, desde donde habían llegado rumores de sublevación. La década de 1570 sería sangrienta para Rusia. La guerra entre las fuerzas leales de Iván y los ejércitos tártaros que habían llegado del sur arrojó decenas de miles de muertos. La inestabilidad mental del zar no hacía más que complicar las cosas. Durante esa década se casó con 7 mujeres distintas, y no solo eso, además se aficionó a las adolescentes, a las que maltrataba por simple y perverso placer. Su locura llegó a ser tan grande que incluso había quien sugería que el zar mandaba asesinar a todos y cada uno de los hijos que resultaban de esas relaciones impropias. En cualquier caso, la vida le tenía reservado un último y pavoroso golpe a Iván IV Vasilievich. De acuerdo con varios historiadores de la época, el único mínimo asidero con la realidad que le quedaba en vida al perturbado zar de Rusia era su hijo mayor. Su primogénito, el príncipe Iván, era el único que lo miraba con cierta ternura. Pero Iván el Terrible era como la peste, destruía cualquier resquicio de salud, cualquier atisbo de vida. Su turbulenta vida tendría una conclusión dolorosa como pocas. El principio del fin comenzó el 16 de noviembre de 1580. Fue entonces cuando, de manera inexplicable, comenzó a discutir con su hijo mayor, príncipe del mismo nombre. Nadie sabe realmente lo que hizo encolerizarlo de tal manera. Lo cierto es que, perdiendo por completo la cabeza y el corazón, el zar golpeó a su hijo en la cabeza con un bastón. El golpe fue tan severo que el príncipe comenzó a sangrar profundamente. Minutos más tarde estaría muerto. El zar de Rusia había realizado el acto más pavoroso e inimaginable: matar a su primogénito, a su hijo mayor. Los testimonios de la época dan cuenta de una auténtica implosión emocional. La locura de Iván se agudizó tras el asesinato. El zar sufría de intensos ataques de ansiedad y pánico, arrancándose el cabello y las barbas y golpeándose contra las paredes sin poder perdonarse lo que era, en efecto, imperdonable. Increíblemente, el dolor no lo incapacitó como líder militar. Iván siguió impulsando la expansión rusa hasta el final de su reinado. Pero no todo terminaría bien.
La locura finalmente le cobraría una última enorme cuenta a Iván IV Vasilievich. Inestable e impulsivo, terminó entregando territorios a Suecia y a Polonia. Al final, la carga psicológica de lo que había hecho y el paulatino envenenamiento con mercurio, sustancia que el zar usaba para tratarse la sífilis, lo llevaron al colapso definitivo. Murió en 1584, cuando estaba a punto de comenzar una partida de ajedrez, su juego favorito. Aunque parecía que llevaba muchos más en la piel y el alma, Iván IV Valisievich tenía apenas 53 años. Hoy, el pasaje de Moscú aún registra la influencia del reinado de Iván. Ahí, en el Kremlin, se levanta imponente la multicolor catedral de San Basilio, construida durante el apogeo del mandato de El Terrible. Es quizá la imagen más reconocible de todo el país moscovita. 500 años más tarde, Rusia no lo olvida.